Cordial saludo televidentes del canal Satel Sabonico Televisión. Aquí iniciamos el programa Tips Educativos, un espacio para hablar de tecnología, para hablar de toda esa parte de las telecomunicaciones, esos tips y trucos informáticos para que ustedes lo apliquen en sus hogares. Iniciamos. Audio Jungle. Audio Jungle. Bien amigos, el día de hoy continuando este hilo temático en donde hemos venido hablando sobre las partes de un ordenador. Hemos hablado de las fuentes de poder, la motherboard, hemos hablado de la memoria RAM, dispositivos de disipación de calor para nuestro ordenador. En fin, hemos hablado de toda esa estructura que conforma un ordenador. Nos hemos enfocado especialmente en los ordenadores de escritorio porque la verdad son más fáciles a la hora de armarlos por partes. Entonces, si nosotros queremos armar un ordenador de acuerdo a una necesidad que nosotros tengamos, por ejemplo, que nosotros queramos armar un ordenador para diseñar video, para diseñar audio, con estos tips vamos a poder tener en cuenta una serie de factores que nos permiten escoger la mejor opción. El día de hoy vamos a hablar de una parte fundamental que son los discos duros. Vamos a hablar inicialmente de los discos duros clásicos que nosotros conocemos, los cuales están conformados por una tarjeta controladora, por unos discos o platos magnéticos y por un cabezal, los cuales vamos a explicar su funcionamiento en el transcurso del programa. En la próxima oportunidad vamos a explicar en qué consisten la nueva tecnología en discos duros, que son los discos duros de estado sólido. Los hemos seccionado así porque demanda un poquito de tiempo y como ustedes lo saben, el tiempo al aire es oro. Entonces la próxima oportunidad vamos a hablar de los discos duros de estado sólido, así también pues para no aburrirlos con el tema y dejarlos con como algo de tarea de investigación, también para que lo vayan adelantando un poquito en lo que refiere a los discos duros de estado sólido. Lo voy a dejar entonces con el siguiente tip en lo que refiere a discos duros, ya que es muy importante conocer las piezas de nuestro ordenador, porque si nosotros algún día vamos a comprar un equipo de cómputo, es muy importante saber qué representa cada dispositivo dentro de nuestro ordenador, porque por ejemplo hay muchas promociones que ofrecen algo muy bueno de cierto dispositivo que conforma nuestro ordenador, y en lo otro ya viene la decadencia. Por ejemplo, me refiero de qué nos sirve tener un ordenador de 16 gigas de RAM si nuestra motherboard o nuestro procesador no va a alcanzar a trabajar con las 16 gigas de RAM. Entonces, cosas por el estilo hay que tenerlas en cuenta, porque cada parte de nuestro ordenador se complementa con la siguiente, ya que todas trabajan de forma síncrona, haciendo uso de las cualidades que refiere a cada parte que conforma nuestro ordenador. Por ejemplo, es importante tener, si tenemos un buen procesador, es importante tener una buena memoria RAM, es importante tener un buen disco duro. Entonces, cosas así por el estilo hay que tener en cuenta, y las vamos a repasar al final de esta sección que hemos hecho, que son las partes del ordenador. Entonces, los dejo con el siguiente tip, que consiste en conocer qué es un disco duro. Bien, como les había hablado al inicio del programa, el día de hoy vamos a ver una de las partes también muy importante, una de las piezas que conforman nuestro ordenador, como son los discos duros. Estos dispositivos se consideran como la segunda memoria o memoria secundaria
también llamada en estos casos por los ingenieros informáticos que desarrollan este tipo de dispositivos electrónicos, los cuales permiten almacenar la información. Estos dispositivos de almacenamiento se consideran o se denominan no volátil porque conservan la información en un corte de energía, es decir, en el caso de que nosotros estemos trabajando en nuestro ordenador, los archivos no se nos van a borrar porque estos se almacenan en este dispositivo a través de unas placas o unos platos que a continuación los vamos a estar mirando y explicando en qué consiste esta estructura, a diferencia que la memoria RAM, que es una memoria temporal, que en el caso de que se nos fuera la energía, los procesos que están almacenados en la memoria RAM, que ya lo vimos en la anterior ocasión, esos procesos sí se nos van a perder. En cambio, la información que esté almacenada en el disco duro no vamos a tener ningún problema. Estos también se consideran como sistemas de grabación magnética digital, ya que la grabación o la transferencia de datos se la hace a través de un sistema binario, el cual comprende unos códigos de unos y ceros. Aquí, como pueden ver en la imagen, tenemos un disco duro de los clásicos, de los que normalmente utilizamos, en los cuales nos vamos a centrar el día de hoy. Y al final estaremos hablando de los discos duros de estado sólido, que en la próxima ocasión vamos a estar haciendo algo ya más complementario, algo más profundizado en lo que se refiere a los discos duros de estado sólido. ¿Qué discos duros utilizar entre los discos duros normales que conocemos en el mercado y los discos duros de estado sólido? Pues obviamente los discos duros de estado sólido nos proporcionan mayor velocidad, mayor rendimiento, ya que no utilizan un sistema mecánico para hacer la transferencia de los datos. Pues estos no tienen desgaste, son de mayor durabilidad. En fin, los beneficios en comparación a los discos duros clásicos que normalmente utilizamos. Obviamente los discos duros de estado sólido tienen mayor eficiencia. Esta es la estructura básica de los discos duros. Ahí, como pueden ver, aquí hay una imagen del disco duro de su vista externa y el disco duro de su vista interna. A continuación, en la siguiente imagen vamos a ver las partes que conforman el disco duro. Aquí, como pueden ver, en el interior de un disco duro encontramos lo que son los platos, el motor, el cual se controla a través de una tarjeta controladora, que es la que permite controlar las revoluciones, así como también los movimientos del cabezal para hacer la transferencia de archivos o la lectura de los mismos. Ahí tenemos una flecha que nos indica la cabeza lectora o el cabezal, los platos, el motor, la tarjeta controladora. Esto es lo que encontramos al interior de un disco duro. En las partes del disco duro tenemos lo que es el cover, mounting holes o la carcasa, que es la que protege la parte interior, las piezas de este disco duro. Tenemos como también el spindle, que es el motor en donde pues va a estar girando estos platos que están seccionados, así como también tenemos el cabezal, el actuador, el jumper, los pins del jumper, también para que nosotros podamos configurar nuestro disco duro como esclavo o maestro. Vamos a ver también a continuación a qué se refiere esto de conectar un disco duro como esclavo o maestro. También tenemos la conexión de nuestra fuente de poder para alimentar
para energizar el disco duro para que nos empiece a trabajar, algo que pues es algo más fácil, más útil en un disco duro de estado sólido. No tenemos que hacer estas configuraciones de esclavo y primario. Un disco duro suele tener platos en donde se graban los datos, cabezas de lectura y escritura, lo que yo los llamé como cabezal, el motor que hace girar los platos, el electroimán que mueve el cabezal, circuito electrónico de control que incluye. En ese circuito electrónico fue lo que yo nombré como la tarjeta controladora, en donde está la interfaz con la computadora, la memoria caché, así como también una bolsita de secante, gel de sílice para evitar la humedad, caja que ha de proteger de la suciedad, como yo lo nombré como carcasa, y tornillos que tienen una composición especial en su diseño, pues para evitar corrosión, también para evitar que estos oxiden. En fin, tienen pues una estructura molecular, una composición química especial diseñada para este tipo de trabajos. En esta imagen pueden ver las partes del disco duro. Ahí está la carcasa, la tarjeta controladora. Tenemos estos platos negros, son donde se hace la transferencia de la información. Podemos ver el cabezal, el motor y los tornillos que anteriormente les había hablado. El cabezal de lectura, como lo pueden ver, es esta pieza. Son como una especie de brazos que están interseccionados en el intermedio de cada plato, los cuales se seccionan y se dividen, se empieza a hacer la transferencia por etapas. A continuación los vamos a ver. También existen otros tipos de discos duros, como son los discos duros espejo, los cuales para que me entiendan o se hagan la idea, se conectan de forma paralela al otro disco duro principal, y es decir que a medida que el disco duro principal hace la grabación de archivos, el disco duro espejo es como si estuviera trabajando de manera simultánea con el otro disco duro. Esto se hace para, en el caso de que tengamos algún error de lectura o escritura en el disco duro principal, tengamos el disco duro espejo para proceder a realizar una copia de los archivos que hayamos perdido en el disco duro primario. La estructura física del disco duro, pues tenemos lo que son los platos, normalmente entre 2 y 4 platos, discos de aluminio cristal concéntricos y que giran todos a la vez. Las cabezas o cabezales, que son dispositivos de lectura y escritura, que comprende un conjunto de brazos alineados verticalmente que se mueven hacia adentro o hacia afuera según convenga, todos a la vez. En la punta de dichos brazos están las cabezas de lectura y escritura, que gracias al movimiento del cabezal pueden leer tanto zonas interiores como exteriores del disco. Ahí pueden ver entonces en la imagen la estructura interna de un disco duro. Como les había hablado anteriormente, estamos hablando de los discos duros clásicos que normalmente conocemos. Hoy en día existe otra tecnología, que son los discos duros de estado sólido. En el próximo capítulo vamos a estar hablando de lo que son los discos duros de estado sólido. En la estructura física tenemos lo que son los cabezales o cabezas, así como también los platos. Vamos a centrarnos en esta parte a hablar porque creo que es como la parte más importante para la escritura y lectura de los archivos. En los platos tenemos algo que se llama la pista, que es una circunferencia dentro de una cara. La pista cero está en el borde exterior. El cilindro se considera como un conjunto de varias pistas. Son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente, una de cada cara. El sector
Se denomina como cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes. Y el clúster, conjunto de varios sectores. La unión de varios clústeres es una pista. Entonces, cuando hacemos la desfragmentación del disco duro, vamos a encontrarnos con estos conceptos, como son el sector, el clúster, en los cuales el programa que nos permite desfragmentar nuestro disco duro nos va a hablar si nuestro clúster tiene varias uniones, o el clúster está conformando varias pistas. En fin, ya en el diagnóstico de nuestro programa nos arrojará el concepto referente al estado de nuestro disco duro. Es importante realizar desfragmentaciones preventivas, estar haciendo desfragmentaciones también preventivas y correctivas en nuestro ordenador. ¿Para qué? Para que nuestro ordenador trabaje de una manera más eficiente, más rápida. Entonces es conveniente, como consejo, pues estar revisando nuestro disco duro para proceder a realizar desfragmentaciones. Hay programas que nos permiten diagnosticar estos estados, como son TUNAP y CCleaner. Entonces es importante conocer de este software para realizar estas prevenciones a errores que nos pueden generar el no hacerlas. En la estructura del disco duro, como ya les había hablado, existen múltiples pistas, que son la cara 0, la cara 1, que es la parte posterior. Entonces la cara 0 es la parte anterior, cara 1 parte posterior, y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso tengo un ejemplo de 3 platos. El siguiente, la cara 2, sería la anterior, y la cara 3 la posterior. Y en el tercer disco, la cara 4 sería la anterior y la cara 5 la cara posterior. Ahí, como pueden ver, hay subcircunferencias que se las denomina como sectores. En la partición del disco duro tenemos el disco duro virgen, que es un disco duro recién salido de la planta de producción. No tiene ningún tipo de información ni señal alguna de cómo se almacena en esta. En el disco duro particionado, durante el particionado se puede dividir la capa neta del disco en porciones más pequeñas y manejables. En este caso pueden ver que hay subcircunferencias, que estas serían las particiones. Como lo pueden ver, así es como particiona nuestro ordenador. El software particiona la unidad magnética, en este caso el plato, lo particiona así en subcircunferencias. Esta es una imagen de la unidad física. Por medio de utilidades como FDX podemos partir la capacidad de un disco duro de modo que el sistema operativo las maneje como varias unidades independientes. Entonces, con el comando FDX, si entramos a nuestra unidad, si entramos a MC2 con el comando Windows R para ejecutar, y escribimos cmd, entonces podemos entrar a través de esta plataforma de MS2 escribiendo el código FDX. Podemos particionar en nuestra unidad. Pues obviamente tenemos que entrar a nuestra unidad, la que queramos particionar, con el comando cd y la letra de la unidad en mayúsculas, 2 puntos, y presionamos la tecla Enter. Eso lo vamos a ver en una próxima ocasión. Formato de bajo nivel. Durante el formato en bajo nivel se fijan los parámetros operativos del disco, indicando en cuántos cilindros, cabezas y sectores se dividirá el área de los platos. Formato de alto nivel. Finalmente, con el formato en alto nivel o lógico, se crea la base indispensable para que la información grabada en cada partición quede ordenada y siempre disponible. El disco duro vienen de diferentes capacidades.
ya sean, por ejemplo, hoy en día conocemos discos duros de 1 TB, 2 TB, hasta 4 TB, los cuales permiten almacenar mucha información. Recomendable pues tener un buen disco duro. Hay de diferentes marcas, a continuación lo vamos a ver, para tener una buena eficiencia. Algo recomendable pues es para nuestro sistema, si manejamos dos discos duros, por ejemplo, si nosotros manejamos mucha información, por ejemplo en edición de video, vamos a colocarlo como un ejemplo. Entonces lo recomendable es dejar un disco duro, suponiendo de unas 500 gigas, para nuestro sistema operativo, el cual lo vamos a utilizar para instalar software, para instalar todo lo referente al software elemental que nosotros, o herramienta de trabajo que nosotros vamos a utilizar. Y ya un disco duro secundario o esclavo de mayor capacidad para almacenar la información. Hay varios tipos de conexión en los discos duros. Hay una conexión que se llama ID, que son las conexiones viejitas, SCSI, Small Computer System Interface. Estas dos primeras pues son ya casi no se utiliza hoy en día. La más utilizada es la SATA, que es el nuevo estándar de conexión que utiliza un bus serie para la transformación de datos, notablemente más rápido y eficiente que la ID. Por eso ya esa tecnología casi ya no se utiliza. Aquí pueden ver una imagen del disco duro, una imagen del disco duro en donde se aprecia, como les había hablado, el conector ID, que es ya una conexión que ya no se utiliza, sino hoy en día los discos duros vienen con conexión SATA. A continuación lo vamos a ver, pines de configuración para configurarlo como maestro o esclavo, y el conector de energía. No nos olvidemos que el cable negro siempre va a representar lo que es tierra o el negativo. El cable amarillo son 12 voltios y el cable rojo son 5 voltios positivos. Esto, tenerlo en cuenta, nos puede servir, por ejemplo, en el caso de que nosotros queramos conectar un ventilador adicional. Entonces es importante conocer estos parámetros. Este es un conector tipo Molex. En la imagen lo pueden ver, que viene en su configuración hembra y macho. Aquí podemos ver la conector de bus ID. Como ya les había hablado, no voy a profundizar mucho porque es algo que ya casi no se utiliza. Jumpers de configuración, el primero, en donde pueden ver que la M que nos indica que es el maestro, y las dos S que nos significan que es un jumper para conectar nuestro disco duro como esclavo en el caso de que manejemos más de un disco duro. En el conector de energía, donde va a entrar el conector Molex, ahí podemos ver que el amarillo, lo que les había hablado rato, simboliza 12 voltios, rojo 5 voltios, y el negro tierra o 0 voltios. En este caso lo están representando así. En el socket, en la placa madre, pues anteriormente se configuraba así. Esto lo voy a pasar muy rápido porque hoy en día utilizamos lo que es la tecnología SATA. En el ID0 conectamos nuestro disco duro primario en primera instancia, y el disco duro esclavo como en la parte final de nuestra correa de conexión ID. Esto también es algo referente a lo que habíamos hablado de tecnología ID, que ya está casi fuera del mercado. No lo voy a profundizar mucho. A esto es lo que quería llegar. Esta es la nueva tecnología de los discos duros SATA. Discos duros SATA que permiten mayor eficiencia en velocidad de trabajo, y pues ocupa menos espacio. También su correa la podemos distinguir porque vienen normalmente de color rojo, porque pues he visto de color azul. También vienen con protección, vienen blindados contra
contra interferencia electromagnética, en fin, o sea, hay de diferente calidad, pero esta que es la correa estándar viene así de color rojo. Ahí está el conector Molex a SATA. Entonces estos son los discos duros que hoy en día se utilizan. No necesitamos configurarlos como maestro y esclavo. Entonces la verdad que nos ahorra mucho tiempo a la hora de hacer una instalación, o si queremos armar nosotros mismos un disco duro, queremos armar nosotros mismos un ordenador que lo hayamos comprado por piezas. La verdad, algo muy sencillo. Simplemente aquí miren cómo se hace la instalación del disco duro SATA. Es muy fácil. En nuestra motherboard hay unos pines que dicen SATA 1, SATA 0. Entonces vamos a proceder a conectar de acuerdo a nuestra necesidad. Por ejemplo, en el caso que manejamos solo un disco duro, entonces vamos a conectarlo a SATA 0 y el segundo disco duro iría a SATA 1. Así, dependiendo de la motherboard, tiene varias entradas SATA para conectar varios discos duros a la vez, que lo cual no habría ningún problema, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta los vatios que nos arroja nuestra fuente de poder. Aquí hay algunas marcas de discos duros, entre ellas las más conocidas: Samsung, Western Digital, Sage Maxtor y otras que son Hitachi, Fujitsu, Quantum Core y Toshiba. Entre ellos, por experiencia, les recomiendo una marca muy especializada en discos duros, que es Western Digital. Son un poquito costosos, pero la verdad que vale la pena tenerlos. En los parámetros del disco duro, algo que se debe tener muy en cuenta es el tiempo medio de búsqueda, la latencia media, tiempo medio de acceso, velocidad de rotación, tasa de transferencia, caché de pista, interfaz y LANs. Esos parámetros los podemos tener en cuenta cuando necesitemos manejar mucha velocidad. En el caso, pues, lo que siempre requiere trabajar a máxima velocidad es en la edición de videos. Entonces ustedes pueden evaluar estos parámetros que en la descripción, en la ficha técnica de su disco duro, pueden comparar con diferentes marcas. Estas son herramientas de trabajo para particionar nuestro disco duro. Estos son algunos de los programas o software. Entre software tenemos Disk Manager, Partition Magic, Norton Utilities y Acronis. Estos 4 programas sirven para particionar nuestro disco duro, y comandos que los ejecutamos desde la plataforma MS2 están Format y FDX. Format nos permite formatear el disco duro y FDX permite particionar el disco duro. Audio Jungle. Audio Jungle. Hemos llegado a la parte final, amigos, de este espacio Tips Educativos, un espacio para acercarnos más a lo que es la tecnología y todos esos tips y trucos informáticos. El día de hoy vimos en qué consiste un disco duro, cómo trabaja y para qué sirve. Los dejo que sigan conectados con la buena programación de nuestro canal local Satel Samaniego Televisión, el canal de los sabaniguenses. Quien conduce para ustedes, Alex Bastidas, su presentador, y un gusto ser parte de este equipo profesional de trabajo Satel Samaniego Televisión. Cada día nos estamos esforzando por llevar buenos programas a sus hogares. Entonces sigan conectados con la buena programación de nuestro canal local Satel Samaniego Televisión, el canal de los sabaniguenses, y los espero en una próxima oportunidad. Audio Jungle.